gracias por compartir su visión sobre la Europa de la defensa y la seguridad. Como suele ocurrir en estos desayunos, pues hay preguntas sobre la conferencia y preguntas de otro índole. Entonces, quiero empezar con uno de los asistentes, que es Alfredo Martínez, vicepresidente de TEDAE, donde le pregunta que usted va a ser el próximo presidente de la EDA, si no me equivoco es la European Defence Agency, y con una dirección general de defensa, industria y espacio en la comisión. ¿Cuál va a ser el papel de esta agencia? El mismo que ha sido hasta ahora. Un papel fundamental, el papel de definir objetivos y tratar de armonizar capacidades. A veces se habla del comisario de defensa de la Unión, que se supone que va a ser el señor Thierry Breton, pero no es el comisario de defensa, entre otras cosas porque la Comisión no tiene ninguna competencia en defensa. ¿Cómo va a ser el comisario de algo que no existe? La Comisión no tiene competencias en defensa, no tiene competencias en política exterior. Ambas cosas siguen siendo competencia de los Estados. Hay aquí una simplificación del lenguaje. Lo que se quiere decir es de industria de la defensa, incardinada dentro de la capacidad que sí tiene la Comisión de influir sobre el desarrollo de la industria europea en todas sus facetas. Y la defensa es una industria. ¿Quién mejor que ustedes para saberlo? Pero una cosa es la política de defensa y otra cosa es la industria de defensa. Se supone que la industria de la defensa no está al servicio de los intereses de los industriales, sino al servicio de los intereses de la política de defensa. Y eso es lo que hace la Agencia Europea de Defensa y se supone que la industria va a ejecutarlo. Muy bien. La siguiente pregunta es sobre el tema que usted ha mencionado al final, sobre la unidad de acción dentro de Europa y sobre todo en su nueva responsabilidad, ¿no?, que es acción exterior y seguridad, ¿no? Este imposible, ¿no?, de cómo tener una voz única dentro de un proyecto de interacción tan variado y tan enorme, con un colectivo de 500 millones de personas, 28 países, culturas diversas, idiomas y políticas internas distintas. ¿Cómo imposible cómo se puede fraguar para llegar a ser relevantes, como usted decía? Bueno, yo no pretendo que haya una sola voz. Me conformo con que sea un coro afinado. Me conformaría con que no hubiera disonancias, con que no hubiera contradicciones manifiestas, ¿no? O sea, además, lo de la sola voz, en el fondo, a mí no me importa que haya muchas voces y todas dicen lo mismo. El problema no es tanto el número de voces, sino el contenido del mensaje. Y eso es lo que hay que trabajar. Es utópico pensar que mañana o pasado mañana vamos a tener una sola voz en materia de defensa y seguridad. Eso es pedirle peras al olmo, ¿no? Vamos a hacer las cosas paso a paso y colocarlas en la realidad. Y sobre todo, lo que habría que hacer en política es establecer algún tipo de correlación entre los objetivos y las capacidades. Porque si solo hablamos en términos de objetivos, pues entonces es relativamente fácil. Porque todo el mundo es capaz de proclamar grandes objetivos, ¿no? Si uno puede hacer abstracción de las capacidades de las que dispone para conseguir objetivos, pues ancha es Castilla. Y a continuación me pongo a relatar toda una serie de objetivos, a cuál más ambicioso. Pero eso no es la política, ¿verdad? La política es establecer una relación entre los instrumentos de los que dispone y los objetivos que se propone. Porque si no, cualquiera vale. Y lo que hemos de ver es de qué instrumentos disponemos para definir a continuación objetivos alcanzables con estos instrumentos. Muy bien. ¿No? ¿Alguien dice que va a querer menos seguridad? No, claro. ¿Quiere usted más seguridad? Sí, claro. ¿Quiere usted más defensa? Ya no está tan claro, ¿no? Como si la seguridad y la defensa fueran dos cosas diferentes. Y entonces hay en la percepción colectiva, a través del juego de las palabras, una transmisión de los hechos que escapa a veces a la ejecución racional. ¿Queremos seguridad? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Quiere usted estabilidad presupuestaria? Hombre, claro, nadie quiere inestabilidad presupuestaria, ¿no? A nadie le gustaría que le llamaran inestable. Entonces, pues yo quiero estabilidad presupuestaria, claro que sí. ¿Pero eso qué significa, oiga? ¿Quiere usted seguridad? Sí. Pero ¿dónde y cómo construye usted su seguridad? Hay que explicar a la gente
que la seguridad interior hoy depende, por ejemplo, de que en una extensión de territorio que es más grande que Europa, que es el Sahel, seamos capaces de evitar los estados fallidos, que son un germen de inseguridad. Y hay que ir a buscar la seguridad en nuestras calles, no solo patrullando nuestras calles, sino ayudando a crear seguridad en las calles de países que están unos cuantos miles de kilómetros más lejos. Y eso alguien se lo tiene que explicar a la gente, porque si las cosas se hacen en función de la voluntad popular, pues hay que conseguir que las voluntades populares lo entiendan y lo apoyen, ¿no? Como decía Robespierre, el pueblo nunca se equivoca, pero a veces está muy mal aconsejado. Muy bien. Tocando un tema que tiene también que ver con su nueva responsabilidad, que es el tema de la inmigración, la seguridad asociada a este tema. Hemos tenido dos fenómenos en los últimos años que han sido Siria tras la guerra, que tuvimos un pico de refugiados, luego el fenómeno de las pateras con todo fue un fenómeno desgraciado con muchas muertes. Europa reaccionó bien, pero el mindset europeo ha quedado bueno, que estamos en una permanente crisis migratoria, esa es la sensación que hay, ¿no? Y esta es lo que ha provocado la aparición de populismos que están en el debate, que han estado en el Brexit, que están en la agenda política de los partidos también en España, ¿no? ¿Cuál es? No tenemos una crisis migratoria. Tuvimos un pico de refugiados. Tuvimos un punto muy agudo, basta con mirar una gráfica. Basta con mirar una gráfica y ver que hay un pico agudísimo en el 15-16 provocado por la guerra de Siria y la inestabilidad en el norte de África. Y tuvimos una avalancha como la que está teniendo hoy Colombia a través de su frontera con Venezuela. Pero una vez contenido la crisis, una vez que la crisis siria no ha acabado, pero ya no genera centenares de miles de personas proyectadas sobre nuestras fronteras, lo que tenemos son unos niveles de llegadas de migrantes del orden, la cifra varía, pero estamos hablando para todo el área mediterránea de unos 40.000 personas. Bueno, eso no es una crisis migratoria. No, esto no es una crisis migratoria. Lo que pasa es que naturalmente se puede explotar y presentarla como lo que fue un momento coyuntural, agudo y dramático, presentarlo como si fuera un estado de la naturaleza, como si fuera una situación permanente. Pero oiga, no es así, ni muchísimo menos. Tuvimos un momento especialmente grave, pero ¿puede esto volver a pasar? Bueno, todos los datos dicen que ahora tenemos un flujo de refugiados, digo bien, que provienen no ya de Siria, sino de Afganistán y de Irak. Lo que está llegando cada vez más no son sirios, sino son afganos, iraquíes, probablemente anticipando determinados acontecimientos geopolíticos en esos países. Y es verdad que hoy en las islas griegas hay un repunte de la llegada de migrantes, pero que se sitúa todavía en unos niveles que no tienen nada que ver con los del 2015 y 2016. Eso no quiere decir que el problema esté resuelto, porque en Turquía sigue habiendo unos cuantos centenares de miles de refugiados sirios. Pero no hay la avalancha que se produjo en un momento dramático, consecuencia de una guerra, ¿no? Señor ministro, la verdad es que tenemos muchas preguntas y poco tiempo, vamos a lanzarle las últimas. Pero hay un tema concreto que es el tema de Venezuela y su dictador, ¿no? Maduro. Usted se ha puesto a que la Unión adoptara sanciones que pudieran afectar al pueblo de Venezuela, ¿no? Ha habido sanciones a dirigentes, pero no, a diferencia de Estados Unidos, Europa no tiene pensado, ¿no?, aplicar sanciones económicas globales, porque van a tener un impacto, ¿no?, en el pueblo venezolano, ¿no? Bueno, respecto a esto, ¿no tiene miedo a que Estados Unidos pues tome una posición dura con Europa, por así decirlo, con España? ¿Con España o con Europa? La pregunta puede ser A o B, pero no A y B. Y las dos también puede ser. Bueno, no sé. Se ha especulado mucho recientemente con una historieta sobre que Estados Unidos estaba preparando
sanciones a España por una supuesta cooperación financiera con el gobierno de Maduro. Y yo me pregunto de dónde diablos ha salido esta leyenda urbana. Vamos, pero es que, ¿de dónde habrá salido eso? Porque nuestros amigos americanos nos dicen que es falso. Sí, que además no se me ocurre dónde está esa supuesta cooperación financiera. Pero forma parte de lo que decía en su cita, ¿no? Lanza una idea y todo el mundo la repite y nadie la contrasta. Sí, puede ser fake news perfectamente. Vamos ahora con el tema de Cataluña. La verdad es que usted ha sido una personalidad que ha generado muchísima empatía en todo el espectro político por su valentía a la hora de defender, pues... Y antipatía también. Y antipatía. Son las dos caras de la moneda, ¿no? Lo que no se sabe si es de la misma presión y opuesta, ¿no? Y la pregunta es, hablando de esta situación en concreto, se puede hablar primero de... La pregunta es cómo se puede solucionar este tema y luego en concreto si el análisis respecto al gobierno de la Generalitat en los casos recientes que hemos tenido después de que es en mi opinión es una situación curiosísima en la que el propio gobierno de la Generalitat es, perdón la expresión, pirómano y bombero, en el sentido de que, bueno, es el que lanza a la gente a la calle y a la vez el que tiene que asegurar la seguridad. Esto es una cosa totalmente absurda, ¿no? Entonces, ¿cuál es su valoración sobre esta situación? Nos estamos yendo un poco lejos de la materia que nos trae hoy aquí, ¿no? No, pero que tiene que ver con la actualidad. Todo tiene que ver con todo, pero estamos en campaña electoral. Yo soy ministro en ejercicio y no quiero tener problemas con la Junta Electoral. Vale, fenomenal. Pues hablando de la campaña electoral y sin manifestarse de una forma ni hacer campaña aquí, pero la sensación que existe es que nos vamos a encontrar un poco como en la situación previa a las anteriores elecciones, habrá que ver cuál es el resultado, pero fácilmente podemos tener una situación similar, ¿no? Necesitamos salir de este atolladero en el que nos encontramos. ¿Cuáles sus pensamientos sobre esta circunstancia en la que nos podemos volver a encontrar si esto ocurre? Yo comprendo que la cosa tiene mucho interés, pero insisto, estamos en un acto. Ustedes han invitado. Yo lo tengo que intentar. No, yo lo comprendo, pero me pueden llamar la atención de la Junta Electoral por meterme en consideraciones electorales en un momento en el que no estoy como portavoz del Partido Socialista y mucho menos como candidato, sino como ministro. Perfecto. Hay una última pregunta. Un periodista le pregunta hasta qué punto cree usted que Estados Unidos permitirá no solo una política de defensa netamente europea, sino también la industria militar que la sustenta. Francamente, estamos en una vieja discusión, ¿no? No se trata de construir, en mi opinión al menos, una capacidad y una operatividad de la defensa europea diferente y excluyente con respecto a la de la Alianza Atlántica. Se trata de construir capacidades y operatividades complementarias. Y eso no debería preocupar a ninguno de los socios de la Alianza Atlántica, ni siquiera al más importante de ellos. No se nos puede decir con una mano que debemos tomar en nuestra seguridad por nosotros mismos y luego decir, sí, pero cuidado. ¿Cuidado qué? O sea, si usted cree que tengo que ser capaz de hacer frente a los retos en mi entorno inmediato, tendré que tener capacidades para hacerlo. No puede usted pedir una cosa y la contraria a la vez. Entonces, el buen entendido es de que una capacidad autónoma europea complementaria a la de la OTAN no me parece que sea una amenaza para nada. Otra cosa es la competencia entre industrias de defensa. Eso es otra cosa. Es evidente que si yo tuviera una gran industria de defensa, pues me gustaría que no apareciera otra que compitiera con la mía, ¿no? Eso es bastante evidente. Como usted sabe, la industria aeronáutica, por ejemplo, pues es una industria que está muy oligopolizada y naturalmente si yo produjera F-35, pues me gustaría que no hubiera otro que se imaginara una alternativa, ¿no?
eso forma parte de la lógica comercial e industrial, que cada uno defienda sus intereses. Lo malo es que cuando los encubre con un ropaje que no es. Pero en fin, eso lo hace todo. Muy bien, ya nos hemos pasado 5 minutos de la hora. Tenemos que terminar. Enhorabuena, señor ministro. Gracias por compartir su visión. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Sobre su visión sobre Europa, la defensa de la seguridad. Le deseamos mucha suerte. Yo, en mi opinión particular, creo que usted era la persona, una de los 3 o 4 candidatos, o sino el que mejor podría haber ocupado este nuevo rol como vicepresidente de la Comisión y alto representante. Y le deseamos muchos éxitos, tanto a nivel personal como profesional. Y pido un fuerte aplauso para el señor ministro.